Muy buenos días, Dios les bendiga en el amor de Cristo este día miércoles 19 de octubre del 2022. Estoy para compartir algo que el Señor me reveló. El Señor me reveló algo que no es ni para las mujeres ni los hombres lo que me reveló. Yo veía que había un cuarto de baño, pero no baño para bañarse. Eran inodoros, un cuarto de inodoros. Y así un zinc muy sucio, muy mugroso. De ahí, de ese zinc, había salido un anillo, rodando, un anillo sucio también, rodando. Nadie lo agarraba ni yo lo agarraba. Entonces me habían dicho a mí, se te cayó el anillo, me habían dicho, es tuyo, allá va, rodando, me decían, es tuyo. Les decía, no, no es mío. Saber de quién es, saber quién lo dejó en este cine, dije yo, porque yo no uso anillo, les decía yo. Era un anillo de aquí esta parte así como que era de oro, y la otra parte la tenía negra, como que solo de aquí al frente era de oro, y de ahí era negro. De aquí estaba bien, pero de aquí se veía acabado, de tanto que lo andaban. Y entonces se había caído de aquel anillo. Y había salido aquel anillo rodando, y nadie lo agarró. Y me preguntaban que si era mío, yo les decía, no, porque yo no uso anillo. Y luego salía hacia afuera, y como en las vitrinas, tú miras en las vitrinas donde hay toda cosa, vea. En las vitrinas hay cosas para las mujeres y para los hombres. Hay relojes, hay cosas, hay aros, hay cosas para usarlas aquí. Yo veía aquellos llamativos, estaba bonito. Eran cosas buenas, caras, muy bonitas. Y me las enseñaban, me las enseñaban a mí. Y nadie las agarraba. Nadie las agarraba, sino que estaban ahí. A mi disposición. Y me decían, mira, agarra. Son de gratis, agárralo. Les decía yo, no puedo agarrar. Me decían, ¿por qué no? Están de gratis, me decían. Les decía yo, están muy bonitos, pero yo no uso eso. Yo no, les decía, y me decían, ¿por qué no agarras? Les decía, no, porque yo le sirvo a Dios, les decía yo. Y los siervos de Dios no pueden andar esas cosas, les decía yo. Y veía desde los relojes más gruesos hasta delgaditos, y veía cositas como esta cosita aquí en la mano, como que me ponga esta cosa aquí en la mano, pero una pitilla en la mano, pero aquí tenía algo, como aquí, así era, uy, era así, era así, era una pitilla de aquí, pero aquí tenía algo. Estaba de venta en aquellas vitrinas, pero a mí me la regalaban y me decían que agarrara, me decían a mí, agarra lo que tú quieras, se te va a regalar. Les decía, no, yo no. ¿Y por qué? Me decían. Les decía yo, no, porque yo le sirvo a Dios, y los siervos de Dios no usamos nada, porque no lo usamos, hermanos. Yo no entiendo por qué los que hablan la palabra solo la hablan, pero no la viven. La palabra es para vivirla, no es para que la ignores, es para que cada cosa que diga aquí, lo que dice aquí es para que lo viva cada persona. Yo veo que los mismos que están en los altares ni pueden la mano de los grandes relojes que traen todavía, y todavía le hacen así a cada rato, aquí. El mismo espíritu del diablo, así lo traen. Conozco un alborno que trae relojes, dice que hasta 2 relojes trae y luego le hace con la mano. ¿Es un espíritu de demonio? Los siervos de Dios, naturales, nacemos y naturales los vamos a ir al cielo. No vamos a llevar, esas cosas son vanidades, esas cosas estorpecen tu salvación. Entonces, ¿cómo es? Veía aquel anillo mugroso que rodaba, se caía aquel anillo. Entonces, los siervos de Dios las mujeres andan con su anillo, los hombres también, las mujeres con relojes,
Las mujeres se van a casar y lo primero que es agarrarse del anillo. Si tú eres verdadera sierva de Dios, no vas a andar esas cosas. Somos naturales. Naturales vamos a ser. Hay que agarrar la palabra y hay que ponerla por obra. A mí el Señor me dio la palabra, diciéndome para que yo me quitara. Yo traía un anillo de compromiso, pero no había entendido el mensaje. Dando yo el mensaje, no lo había entendido. Pero agarré el mensaje de otro pastor. Escuché el mensaje de un pastor que dijo, lo leyó Primera de Pedro 3:3. Y yo dije, pero Dios ya me dio esa palabra. Y yo no la entendí. En ese mismo momento que lo escuché por otro pastor, me lo saqué y nunca más me lo he puesto. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas porque no las hemos entendido. No hemos llegado a ese escaloncito de entender las cosas. Tienes que llegar. Si no estás en ese escalón de entender las cosas y estás parado en el altar y estás evangelizando y estás predicando, entonces, si no has llegado a ese nivel, agarra la exhortación y tira todas esas carajadas que andan en la mano y en los dedos, porque eso no le agrada a Dios. Dice Primera de Pedro 3:3. Dice, ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos. Está hablando en general para varones y hembras, señores. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos ni adornos de oro o de vestidos lujosos. Está diciendo que no andemos adornos, que no andemos ropas caras, que no andemos oro. ¿Qué les pasa? Si dice que no andemos oro, mucho menos plata, mucho menos plástico, mucho menos bronce, mucho menos vestimentas caras. Nada de eso. Ya deja la hipocresía. No seas hipócrita y vive la palabra y vive lo que predicas. No seas hipócrita, no vayas ahí nomás hablando lo que no vives. No seas escribas y fariseo. Aquellos nomás hablaban y no hacían. Pero mi Jesús quiere que hablemos y vivamos su palabra. Amén. Cristo les ama.